Hola chicos, empezamos hoy el tema nuevo, tema 6, electricidad. Y bueno, pues es un tema muy interesante, empezando porque a día de hoy pues prácticamente toda nuestra tecnología funciona a base de electricidad. Es lo que utilizamos como medio de transporte de energía. La electricidad, si habéis parado a pensar, no es una fuente de energía por sí misma. Nosotros tenemos distintas fuentes de energía, el petróleo, el viento, la energía nuclear, ¿vale? Que la producimos o que, digamos, la consumimos en las centrales eléctricas. Oye, tenemos una central eólica, tenemos una central nuclear, tenemos una central térmica, una hidráulica, la que sea. ¿Y para qué sirven esas centrales eléctricas? Pues eso, para producir electricidad. La ventaja de la electricidad es que es fácil de transportar y es fácil de luego volver a utilizar esa energía eléctrica, volver a transformarla en otro tipo de energía, en la que a mí me interese. Imaginaos que yo para hacer funcionar la lavadora tuviera que tener al lado un motor que gaste gasolina para que le diera vueltas al tambor de la lavadora. Pues tela como estaría la casa de ruido, de contaminado y de todo, ¿vale? Entonces, por decirlo así, lo que tenemos son super centrales eléctricas, ¿vale? Centrales eléctricas que son capaces de transformar mucha energía en energía eléctrica. Luego esa energía eléctrica la transportamos por los cables, ¿vale? Por los cables de alta tensión a las ciudades, luego de media tensión hasta que llega a nuestras casas. Y nosotros al enchufar nuestros electrodomésticos, lo que hacemos es esa energía eléctrica que ha venido de una forma bastante limpia, pues porque no ensucia, no contamina, es muy rápida y demás, pues luego en nuestra casa utilizamos esa energía eléctrica para que los motores eléctricos que tenemos transformen esa energía en movimiento, ¿vale? Entonces el motor eléctrico de mi lavadora es la que utiliza esa energía eléctrica, esa energía que en realidad viene, vete a saber tú, de un molino de viento. Esa energía eléctrica o esa energía eólica que viene del molino de viento se transformó en energía eléctrica. Con la electricidad transformada, esa energía eléctrica la ha transportado hasta mi casa y luego mi lavadora transforma esa energía eléctrica en energía de movimiento otra vez que le da vueltas al tambor o en calor que calienta el agua con la que voy a lavar. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos mucho la electricidad porque es la base de, como digo, la mayor parte de nuestros aparatos tecnológicos. Eh, bien, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de electricidad. Cuando hablamos de electricidad estamos hablando de corriente eléctrica. O aquí en este tema nos vamos a referir a una corriente eléctrica, porque por un lado podemos tener fenómenos electrostáticos, ¿vale? Un fenómeno electrostático, que lo hemos visto en el tema anterior, sería equivalente un poquito a lo que pasa con los imanes, ¿vale? Si nosotros tenemos un objeto que tiene una carga positiva y tenemos otro objeto que tiene una carga positiva, estos objetos se repelen mediante una fuerza que ya la vimos en un cuadrito, ¿vale? O si los cuerpos tienen cargas negativas, también se repelen. Pero si tenemos cuerpos, uno de carga positiva y el otro de carga negativa, aquí aparecen fuerzas de atracción. Bien, estos son el tipo de fenómenos que ocurren cuando nosotros tenemos las cargas eléctricas quietas, ¿vale? Estáticas. Son fenómenos electrostáticos. Y bueno, tienen su utilidad, pero nosotros nos aprovechamos sobre todo de la electricidad o de la corriente eléctrica, ¿vale? Esto sería fuerzas electrostáticas y luego lo que tenemos es la corriente eléctrica, que como digo es lo que vamos a estudiar en este tema, porque esto sí es lo que me sirve para transportar energía. Antes de nada, ¿qué será la corriente eléctrica? Pues eso, cargas eléctricas, pero no quietas, sino en movimiento. En movimiento. Ordenado, ¿vale? No es ordenado. Corriente eléctricas tenemos de dos tipos. Tenemos por un lado la corriente continua, y por otro lado tenemos la corriente alterna. Y son muy distintas, son totalmente distintas una de otra y utilizamos ambas en nuestra vida cotidiana, pero para cosas, como digo, totalmente distintas. En el caso de la corriente continua lo que vamos a tener es un elemento, tanto en continua como alterna, estos elementos
que transportan la corriente van a ser metales conductores. Vamos a tener un circuito de conductores, los cables de la luz, ¿vale? Entonces, en el caso de la continua, lo que tenemos es corriente eléctrica todo el rato moviéndose en el mismo sentido, ¿vale? Mientras que en el caso de la corriente alterna, lo que vamos a tener es corriente eléctrica, pero alternando el sentido en el que se mueve. Es decir, vamos a tener una corriente eléctrica que ahora se mueve para allá, y ahora se mueve para acá, y ahora se mueve para allá, y ahora se mueve para acá, y ahora se mueve para allá, y así todo el rato, ¿vale? Es decir, en el caso de la corriente continua, una carga que tuviéramos, imaginémonos que esto es un trozo de cable, una carga positiva, si esto es lo que se mueve, que lo tuviéramos en un trozo del cable, pues empezará a moverse. No una, tendremos millones o trillones, ¿vale? Empezarán a moverse todas y al cabo de un determinado tiempo, pues llegará al otro extremo del cable, ¿vale? Imaginémonos que tenemos un circuito que es una pila con su polo positivo, su polo negativo, y esta pila, pues aquí tenemos una bombilla. Pues las cargas eléctricas saldrían del polo positivo, empezarían a moverse, irían por aquí, llegarían a la bombilla y al llegar a la bombilla le darían la energía a la bombilla. Es lo que hace que la bombilla se ilumine, ¿vale? Se enciende la bombilla y entonces luego continúa su camino, con lo cual llegaría al polo negativo. Entonces, los ejemplos típicos de corriente continua son, pues, todos aquellos elementos que tengamos nosotros que tienen una pila o una batería. El coche, la batería del coche pues, utiliza corriente continua, en las linternas utilizamos corriente continua, los móviles utilizan corriente continua o los portátiles, ¿vale? Todo aquel elemento que tiene una batería está utilizando corriente continua. Tenemos una corriente que va todo el rato en el mismo sentido, que sale del polo positivo y llega al polo negativo. La gran ventaja de la corriente continua es que se puede almacenar, ¿vale? La desventaja que tiene, pues digamos, la cantidad de energía que podemos almacenar no es muy grande, ¿vale? No podríamos tener una fábrica funcionando a base de baterías, por poner un ejemplo. Y el alcance que tiene este camino, este recorrido que puede tener la energía tampoco es muy largo. Si, por ejemplo, los aviones, las luces de los aviones funcionan a base de corriente continua, pues tienen que tener las baterías repartidas por todo el avión, porque si la tuviéramos en un solo sitio, si la tuviéramos en el morro del avión, la corriente no llegaría a la cola del avión, ¿vale? Podemos tener solamente unos cuantos metros de corriente. Más allá, pues no es una situación factible. La corriente alterna. Veamos, la corriente alterna, entonces, si la corriente continua hemos dicho que esa carga positiva empezaba a moverse y llegaba hasta el final, ¿vale? En ese caso no. Si nosotros tenemos aquí nuestro cable, este puede ser el cable que tenemos en la pared, un trozo de cable de la pared, ¿vale? Que va desde el enchufe hasta la bombilla que tenemos en la lámpara. Y ahí tenemos nosotros, la electricidad está apagada y tenemos una serie de cargas eléctricas que forman parte del cable. Cuando le damos al interruptor, lo que ocurre es que estas cargas empiezan a moverse y empiezan a moverse para un lado y para otro, para un lado y para otro. Es decir, en realidad, de hecho, esas cargas eléctricas nunca se van a mover de la zona en la que están. Siempre van a estar ahí, moviéndose todas, no esta, millones, insisto, y a la derecha un poco más, y a la derecha también, y a la derecha también. Y en la zona donde tenemos la bombilla, pues ese cable, ese LED que tengamos, que tiene aquí su trozo de cable que entra en el LED, ¿vale? Pues las cargas eléctricas que hay aquí van a empezar a moverse y a entrar, y digamos, lo que es capaz de transportar la energía eléctrica y lo que luego es capaz de darle la energía al LED, no es tanto que la energía la tenga almacenadita la carga y que esa carga llegue aquí y le dé el paquetito de energía, sino que es el movimiento de la partícula, el movimiento de la carga eléctrica la que le da energía al LED y la que hace que el LED se encienda y que por lo tanto nosotros veamos, ¿vale? No hace falta que esta carga eléctrica esté en la central eléctrica, que digamos la central eléctrica se le llene a esa carga de electricidad y que luego llegue y suelte la electricidad en nuestra casa. En tal caso tardaría muchísimo la electricidad en llegar de la electricidad a nuestra casa, de la central eléctrica a nuestra casa, ¿vale? Sino que
el que nosotros tengamos nuestro cable conectado a la central eléctrica hace que todas las partículas del cable se muevan. En concreto, las que están al lado del LED también. Y al moverse es cuando enciende, le transmite esa energía eléctrica al LED y por lo tanto luego se va a transformar en energía luminosa. ¿Vale? Y se enciende, vemos, energía térmica, porque se calienta también un poquito, los distintos tipos de transformaciones eléctricas. ¿Vale? Entonces, en el caso de la corriente alterna, no tenemos la corriente, las cargas moviéndose todo el rato, sino que tenemos, con que estén moviéndose, ya nos vale para transmitir la energía, ¿vale? Pues las tenemos moviéndose así. Gran ventaja de la energía de la corriente alterna, la cantidad de energía que podemos generar y transportar por los cables de alta tensión y consumir es enorme, ¿vale? Enorme. Una sola central eléctrica, aunque sea de las más pequeñas, es capaz de generar una cantidad de energía eléctrica, pues yo que sé, equivalente a millones o a miles de millones de baterías, ¿vale? No podríamos tener una ciudad encendida nada más que a base de baterías. Pero con una central eléctrica sí. Gran desventaja de la corriente alterna, esta que estamos hablando aquí, que esta energía no se puede almacenar. Es decir, esta energía está funcionando al mismo tiempo, o nosotros tenemos la energía presente al mismo tiempo que se está generando. Nosotros estamos gastando ahora mismo la energía eléctrica que está produciéndose en una central eléctrica ahora mismo. ¿Vale? No, si fueran esas cargas eléctricas que se llenan, tú sí las podrías guardar, ¿vale? Pero como no es eso, sino que es que mientras que esté la central eléctrica y tu cable conectado a la central eléctrica, tu cable hace que tus partículas de tu cable se muevan, pues lo estás gastando ahora, y en el momento en que tú cierras la central eléctrica y se apaga la central eléctrica, pues ¡pum!, ya no hay electricidad en ningún momento del cable, porque las partículas no van a empezar a moverse porque sí, se quedan ahí pues como estuvieran, ¿vale? Entonces, gran ventaja, una enorme cantidad de energía. Gran desventaja, no se puede almacenar. Por eso utilizamos los dos tipos de corriente. Normalmente esta es la que tenemos en nuestra casa, la que utilizamos pues para los electrodomésticos, para las bombillas, para todo tipo de cosas. Esta es la que pagamos todos los meses porque estamos conectados a la red eléctrica, y esta, la continua, es la que utilizamos para los dispositivos portátiles, ¿vale? Si tú necesitas tener energía en un sitio que no tenga que estar conectada mediante un cable a una central eléctrica, sino que tú quieras tener una energía almacenada, pues una batería. Eso sí, almacena la corriente, y al ponerlo en contacto con el circuito, al cerrar el circuito, se moverán las cargas, se irán del polo positivo al polo negativo, y podremos aprovechar esa energía que sí está almacenada, ¿vale? Bueno, pues eso es una pequeña introducción a la electricidad. Me queda una última cosa, ¿vale? He estado hablando de cargas eléctricas positivas. Cargas eléctricas positivas. Las cargas eléctricas positivas son las que se mueven, ¿vale? Estas cargas eléctricas positivas son las que se mueven. Bien, si nosotros pensamos en cómo es un átomo, en el caso de un átomo nosotros tenemos un núcleo, ¿vale?, con nuestras particulitas muy pequeños, ¿acordáis? Con nuestros protones, nuestros neutrones. Los protones tenían carga eléctrica positiva. La carga eléctrica positiva está en los protones y ya está, ¿vale? Si yo esta carga que he dicho aquí, que tenía una carga positiva, es porque hay muchos protones y hay menos electrones, ¿vale? O esta carga negativa es porque hay más electrones que protones. Pero la carga positiva está solamente en los protones, la carga negativa está solamente en los electrones, ¿vale? Y luego teníamos la carga negativa, que estaba en los electrones, en la corteza, ¿vale? Si os acordáis, el núcleo era muy pequeño en comparación con la corteza, muy pequeño, lo teníamos ahí, y vamos, y el núcleo no se podía mover, era muy difícil alterar un núcleo, mientras que era relativamente fácil mover los electrones de la corteza. Eso lo sabemos ahora, es decir, cuando tú tienes una corriente eléctrica, lo que se mueve no es la carga positiva. La carga positiva forma parte de estos átomos de cobre que hay aquí, ¿vale? Nosotros tenemos nuestros átomos de cobre que están formando una red cristalina, y por lo tanto la carga eléctrica positiva aquí se queda, porque para eso es un sólido, y como es un sólido no cambia la forma, y cada átomo está en su sitio, con su núcleo y con sus protones y su carga positiva. Pero los electrones sí era muy fácil coger a un átomo, quitarle electrones, darle electrones, y de hecho
en el caso de los metales, a todos los metales les sobran electrones. Todos los metales tienen los electrones sueltos, ¿vale? Moviéndose aleatoriamente. Y cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica, lo que hacemos es que los electrones se mueven. Por lo tanto, lo que de verdad se mueve es la carga eléctrica negativa. Eso lo sabemos ahora. El tema es que la electricidad se descubrió antes de saber cómo eran los átomos. En el siglo XIX fue cuando se hicieron todas las leyes de la electricidad, la ley de Ohm, la corriente eléctrica, se vio que había una carga positiva, una carga negativa y demás, y se supuso que lo que se movía era la carga positiva, no la negativa, ¿vale? Bien, cuando ya estaba todas las leyes hechas, la electricidad hecha, ya habían centrales eléctricas, ya todo estaba montado, pues de repente se descubrió, el experimento de Rutherford, se descubrió que el átomo era de esta manera, que la carga eléctrica que se puede mover son los electrones, y de repente dijeron, ups, hemos metido la pata, ¿qué hacemos? ¿Le damos la vuelta a todas las ecuaciones? Esto ya puede ser problemático, ¿vale? Ya hay mucha gente que se trabaja con todo esto, y aunque en definitiva no tiene por qué dar muchos problemas, pero en fin, es toda una historia. ¿Por qué no hacemos un apaño aquí entre tú y yo? Vamos a seguir suponiendo que lo que se mueven son las cargas positivas hacia la derecha en este dibujo, ¿vale? La corriente eléctrica, cuando decimos que hay una corriente eléctrica para la derecha, pues son porque hay cargas eléctricas positivas moviéndose hacia la derecha. ¿Cómo puedo hacer que haya una carga positiva moviéndose hacia la derecha? Pues mira, si en realidad lo que hay son cargas negativas moviéndose hacia la izquierda, pues una carga negativa moviéndose para acá es como si hubiera una carga positiva para allá. O como me lo explicaron a mí, esta carga negativa al moverse para acá deja aquí un pequeño hueco, que será un hueco positivo. Ese hueco positivo es el que se mueve para la derecha. En vez de fijarme en los electrones, me fijo en esos huecos que dejan los electrones, esos huecos son los que se mueven para la derecha. Bien, pues yo voy a seguir suponiendo que todas mis ecuaciones están bien, no voy a montar un follón, todo está montado como está, ¿vale? Y lo que se mueven son unas supuestas cargas positivas que en realidad no existen, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Entonces, que sepáis eso, que en la realidad lo que se mueven son los electrones, pero que para todas las reglas de la electricidad, para todas las leyes de la electricidad, para todo, se considera siempre que la corriente eléctrica va en el sentido del movimiento de las cargas positivas, ¿vale? Siempre de estas cargas positivas, ¿de acuerdo? Pero lo que se mueven son los electrones para el otro lado, que no se os olvide. Dicho esto, voy a suponer siempre movimiento de cargas positivas en un lado y la corriente eléctrica irá en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya he calentado bastante la cabeza por ahora como una introducción para la electricidad. Próximo día, problemitas de hacer cuentas. Hasta luego.